Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trump en una nueva edición de este programa. Mire, quiero ir bien directo. Está existiendo en Australia un problema muy serio, que es el cambio de dirección geopolítica. Uno de los hombres más ricos del país, el señor Andrew Forrest, ningún santo de mi devoción, pero eso no tiene importancia, un hombre que ha hecho su fortuna en la industria minera, exportando principalmente a China, y que es muy influyente en sectores del gobierno, especialmente en el Partido Laborista, que gobierna Australia hoy por hoy, y por bastante tiempo más también, dijo que el mundo ya no tiene que más estar sospechoso de la China de Xi Jinping, el presidente vitalicio del dictador chino, y que Australia y China tienen que ser dos naciones amigas para demostrarle a Trump lo que se puede conseguir cuando el respeto triunfa sobre el temor. Este tipo está loco, o realmente está pensando en su bolsillo más que en su seguridad. Los Estados Unidos es de por lejos el aliado más importante que tiene Australia en el mundo cuando tiene que resguardar su seguridad, no solamente física, geopolítica, sino hasta cultural. Y China quiere todo lo contrario. Después de los 6 días que se pasó Albanese en China, como les contaba hace unos días, parece que eso lo ha hecho más popular, incluso el primer ministro albanese, incluso en la última encuesta de Newspoll, la coalición, que es la oposición en Australia, la oposición conservadora, registró su caída más vertical y está en su peor medición en 40 años. O sea que prácticamente hay un partido único, entre comillas, en Australia y no hay oposición, porque la oposición liderada por Susan Lee, que es un desastre, no toma ninguna postura que sea realmente opositora y diferente a lo que apoya al Partido Laborista. Realmente es dramático lo que está ocurriendo, porque el país no anda bien. En este momento hay nueva información estadística que muestra que un 48% de incremento anual en el número de empresas y negocios que o han colapsado financieramente o han tenido que poner un liquidador o administrador porque no pueden pagar sus deudas. Escuchó bien lo que le dije, un 48% de aumento en las empresas que se están yendo a la lona. Y eso en un momento dado en que el gobierno está empecinado en hacer lo contrario de lo que se está haciendo en Estados Unidos, que es bajar los impuestos. En este momento hay una disputa parlamentaria por la cual el tesorero Jim Chalmers aparentemente va a ir a fondo con su propuesta de cobrar impuestos sobre ganancias no materializadas, unrealized gains, en las cuentas de superannuation de más de $2,5 millones. Usted dirá, bueno, yo no tengo $2,5 millones en la cuenta, pero eso afecta a todo. Señores, es la gente que tiene dinero la que crea empleo. No es la gente que cobra el seguro de desempleo o la pensión. Eso no crean empleo. Esos viven del Estado. La gente que crea empleo es la gente que ahorra, es exitosa y que después, para expandir sus negocios, emplea trabajadores y empresarios para poder servir sus necesidades. Sin esa gente estaría quebrado todo. Pero además hay un temor de que el Partido Laborista podría utilizar este impuesto que no se cobra en ningún lugar del mundo, impuesto sobre ganancias no realizadas. ¿Se entiende lo que le digo? O sea que usted subió algo de precio, pero usted no lo vendió, pero le cobran el impuesto como si lo hubiera vendido. Eso no se vio nunca. En Estados Unidos el presidente Biden quiso hacerlo sobre la gente que tenía más de $1.000 millones. $1.000 millones. En Australia lo quiere hacer sobre la gente que tiene más de $2,5 millones. La diferencia es tan grande que no puedo ni siquiera encontrar un adjetivo que la describa. Además, existe una propuesta que no está oficializada. Quieren aumentar el GST al 12.5%. Está al 10%, aumentarlo un 25% más. Y se está comentando también que pueden meter un impuesto a la transacción. ¿Qué es el impuesto a la transacción o transaction tax, como sería en inglés? Es un impuesto cada vez que usted paga algo, le cobran un porcentaje que va al gobierno por simplemente haber gastado el dinero sobre lo que usted pueda pagar de GST. Y por supuesto el gobierno ataca a la coalición por oponerse a todo esto y ha dicho el tesorero del Parlamento que el Partido Laborista está recortando impuestos para 14 millones de australianos, mientras que los otros están preocupados por la gente que tiene plata en el sistema de superannuation o pensión, que representan el 0.5% de la población. Es populismo barato, con eso no van a ningún lado.
y van a terminar realmente peor de lo que hoy realmente están. Porque si yo les estoy diciendo que el 48% de los negocios aumentaron en cuanto a que pueden terminar en la lona, eso significa que hay familias que se van a quedar sin nada y gente que no va a poder conseguir trabajo. Pero bueno, ese es el rumbo que ha tomado el país y yo solamente se los cuento. Una pequeña pausa y les cuento del rumbo que ha tomado otro país que es completamente opuesto. Escúcheme, espéreme ahí. El país del que iba a hablar es un país al cual yo tengo mucha familiaridad porque se llama Argentina y yo nací ahí, aunque no vivo ahí desde hace casi 40 años. Pero hoy en día está a la par de Egipto y Surinam. Usted dice, ¿qué me está diciendo, don Ezequiel? Usted está loco. No, loco todavía no estoy. Pero son los únicos dos países que recibieron un aumento en su ranking crediticio junto con Argentina desde que las políticas libertarias del presidente Milei se pusieron a aplicar. Y hay cada vez más evidencia de que Argentina, desde el punto de vista macroeconómico, está mejorando sus fortunas. Se ha acelerado el crecimiento, la inflación está bajo control, están cayendo los precios de los alquileres y las deudas, los bonos que emite el gobierno argentino, un país que ha hecho defaults seriales durante muchísimos años, hoy en día cada vez son más manejables y por eso Moody's, que es una de las agencias crediticias de las tres más grandes del mundo, aumentó el ranking crediticio argentino. No lo puso en triple B o en W menos siquiera, lo subió de CC1 a de CC3 a CC1, no hay una tremenda diferencia, yo no sé si los compraría ese precio, pero mucha gente ha hecho fortuna comprando bonos argentinos que se están valorizando. La cuestión es cuándo el resto del mundo se va a dar cuenta que Argentina está cambiando. Reitero, aumentaron de CAA3 a CAA1. ¿Y eso por qué? Porque hubo una liberalización importante del mercado cambiario y una disminución de los controles de capital. Por supuesto, sigue siendo todavía bonos basura o junk, cosa que es inevitable porque Argentina ha hecho los defaults más grandes de la historia de los últimos 200 años, incluido el default más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero esto no es el único indicador. En este momento se espera que la economía aumente este año el 5.70%, a pesar de los tremendos cortes que se le hicieron al gasto público y de la motosierra que se le aplicó a los empleos del Estado. La inflación está al 1.6 por mes, que es altísima anualmente, que no es exactamente lo que uno puede encontrar en Suiza o en Estados Unidos, pero es muchísimo más baja que el 200% que tuvieron en el periodo anterior gobernado por los kirchneristas. El Fondo Monetario Internacional les ha dado un préstamo masivo y hoy en día los alquileres, que era un principal problema para la gente que no podía tener acceso a la vivienda, han caído un 40% en relación al año pasado porque hay más oferta de vivienda hoy por hoy en el mercado. ¿Por qué? Porque no han sacado los controles de alquileres y demás que espantaban a los inversores. Hay algunas industrias que han aumentado muchísimo su producción, pero el problema que existe es que el país está carísimo y la gente tiene enormes problemas para paliar claramente lo que es la vida cotidiana. Pero Milei ha hecho algo que no se esperaba que se podía hacer. Prometió una terapia de shock para la economía. El gobierno echó a más de 50.000 trabajadores públicos, cerró o fusionó más de 100 departamentos y agencias estatales, congeló los proyectos de infraestructura pública, cortó subsidios a la energía y al transporte e incluso retornó el presupuesto estatal del déficit crónico a un superávit. Por supuesto, Milei no ha cumplido con todas sus promesas. Argentina no se ha dolarizado, cosa que a mí me gustaría que sí ocurriera. El dólar no es la moneda oficial, cosa que él había prometido. Y no parece que esto vaya a ocurrir en el plazo inmediato, ni siquiera inmediato. Pero ha desregulado la economía mucho más que cualquier otro político en la Argentina en tiempos modernos, por lo menos de que yo esté viviendo. Eso, por supuesto, es un contraste enorme con la catástrofe que se había pronosticado.
y seguramente muchos habían esperado, especialmente la gran mayoría de los argentinos que tienen un perfil de centro izquierdo, más izquierda de centro, si es que eso ya puede llamarse perfil desde el punto de vista intelectual. Desde que tomó el poder 103 economistas prominentes habían pronosticado que Argentina se viera al demonio y que iba a causar más devastación de lo que había ocurrido antes. Pero nada de eso ha ocurrido y Argentina se está recuperando después de décadas de una pésima administración. El tema es hasta cuándo el mundo va a seguir dormido y no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Y que es difícil creerle a los argentinos, porque de repente la cosa va por un lado y hacen el guiño y meten un cambio para otro lado y quedan todos patas para arriba. Eso lleva muchos, pero muchos años. Pero el país está en el rumbo correcto, a pesar de que tienen que, obviamente, hacer que los salarios estén al nivel de los precios, que hoy en día no está ocurriendo, y la gente la está pasando muy, pero muy mal. Pero desde el punto de vista macroeconómico, tengo que decirlo que el país anda muchísimo mejor de lo que yo imaginé que podía estar bajo Milei. Desde el punto de vista macroeconómico, están complicadísimos. Pero si Milei sigue sacando subsidios, sigue evitando el proteccionismo, sacando los controles, yo creo que el país va a mejorar en el mediano plazo. Pero es realmente una decisión complicada la que tienen los argentinos. ¿Seguirán apoyando este proceso o irán para atrás como han hecho tantas veces? En la época de Menem se hicieron muchísimos cambios, muchos muy positivos. Menem para mí fue el mejor presidente que Argentina tuvo después de que volvió a la democracia en 1983, en mi opinión por lo menos. Pero todavía sigue siendo muy, pero muy resistido. Hay una serie que en este momento está siendo vista en todo el mundo, que se llama Menem justamente, la pueden encontrar en Amazon, en los servicios de streaming de Amazon. A mí me parece bastante berreta, les soy sincero, la producción y demás, pero es interesante verla. Pero usted fíjense que hasta quienes la hicieron critican todavía a Menem hasta por haber privatizado compañías ineficientes estatales como la empresa telefónica. ¿Te acuerdas que en Argentina había, hasta 1990 uno no podía comprar un departamento? Un departamento valía más si tenía teléfono que si no tenía teléfono. Bueno, todo eso lo empezó a cambiar con Menem y todavía lo siguen criticando. Por eso yo sigo siendo escéptico acerca de cómo va a terminar el experimento Milei. No porque desconfíe en Milei, sino porque desconfío de los argentinos. Última pausa y continuamos. No voy a poder hablar de fútbol en este programa porque no está pasando nada en este momento. Hay un montón de rumores de pases de aquí, de pases de allá por cifras millonarias. Miren, cuando todo termine les cuento qué fue lo que pasó. Están haciendo un montón de partidos amistosos aquí y allá. Ya terminó el esperpento de la Copa Mundial de Clubes. Ahora se habla que se va a tener lugar la próxima edición en Qatar, en el 2029. Ustedes fíjense que la edición del 2025 fue financiada por Capital Saudita. Ahora la edición del 2029 va a ser financiada por Capital Catarí. La competencia no significó nada. Nadie en el mundo puede creerse que Chelsea es el campeón del mundo de clubes. Es un título, es una copa de leche. Felicitaciones, pero no les cambia nada. No lo habilita nada. Ni pueden salir, poner una estrella más en la camiseta. Es así. Por eso no vale la pena hablar de fútbol. Pero lo que me gustaría hacer una comparación. ¿Cuáles son los pasaportes más deseados del mundo? Y el pasaporte que ocupa el lugar número 1 con acceso sin visado, así se mide el pasaporte. O sea, ¿cuántos son los países que lo pueden admitir a usted sin necesidad de pedir una visa? Y el número 1, ¿saben cuál es? Singapur. El número 1 es Singapur. Después lo sigue Japón y Corea del Sur, los 3 asiáticos. El tercer lugar está ocupado por Alemania, España, Italia, Francia, Irlanda, Dinamarca y Finlandia, todos europeos. Le siguen al cuarto puesto Bélgica, Australia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Portugal. En el quinto lugar está Grecia, Suiza y mi querida Nueva Zelanda, cuyo pasaporte yo ostento. El Reino Unido está en el puesto número 6, que es una caída en relación con años anteriores. Australia recién ocupa el 7º puesto, junto con Hungría, Malta, Polonia y la República Checa. O sea, los australianos estamos igual que los polacos. En el 8º lugar está Estonia, Canadá y Emiratos Árabes.
En el noveno está Letonia, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia. Recién en el 10º lugar aparece Estados Unidos. El 10º lugar aparece Estados Unidos. El pasaporte de Estados Unidos está al borde de salir del top 10, o de los 10 primeros de los últimos 20 años. Con que un solo país le exige una visa más a Estados Unidos y sale. Pero de todas maneras es un excelente pasaporte para viajar. Australiano, por supuesto, es muy bueno, como es el neozelandés, que tiene muchos de ustedes. Y el pasaporte, fíjense, ya no es un documento de viaje, sino es un reflejo de la influencia diplomática en las relaciones internacionales que tiene un país. En el índice, Chile se encuentra como el país latinoamericano con mayor libertad de movilidad, está en el puesto 14. Recién después, en el puesto 16, aparecen Brasil y la Argentina, cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visado previo a 170 países. Singapur, que es el número 1, tiene 193. México figura en la posición 22. Insólitamente, Uruguay en la posición 23. No entiendo por qué Uruguay debería estar más arriba. Perú está en el puesto 33. Después está Colombia y Honduras en el 37. Y Ecuador casi se cae del mapa con el 52, sin ni hablar de Venezuela, que está en el puesto 45. Bolivia está en el 64 y demás. Esto es, aunque le parezca mentira, no es algo más. Antes de viajar aquí o allá, usted tiene que preguntar no solamente qué visado necesita, sino cómo puede obtener ese visado. Y cada vez existe más lo que se llama la visa electrónica, que es mucho más fácil porque uno la puede hacer en su casa sin tener que salir y hablar con nadie. Y eso, si usted tiene un pasaporte australiano o neozelandés, usted va a poder recibir visa electrónica para la gran mayoría de los países. Además, yo cuando viajo con el pasaporte, especialmente el neozelandés, la gente me mira y me sonríe como diciendo: ¿y vos de dónde saliste? Pero es así. El argentino es útil si uno quiere ir a países de Europa del Este. Antes de la guerra con Ucrania, por ejemplo, uno podía ir a Rusia con pasaporte argentino sin visado, y sin embargo, si tenía el australiano, el americano o el neozelandés, tenía que pedir visa y costaba como $150. O sea que además esto cuesta dinero. Pero simplemente es un dato más para que usted sepa dónde está parado y qué pasaporte le gustaría tener o aspiraría a tener, o si tiene, cómo lo puede usar. Les habló Ezequiel Trump y nos encontramos en unos días.